Y pues bueno, estamos grabando. Bienvenidos al café de hoy. El café de hoy es sobre todo, bueno, eh, primero quiero empezar por agradecer a la persona que propuso el café, Stephanie Espinosa. Ella es una estudiante de la Escuela de Mate. Y no sé si Stephanie quieres tal vez presentarte. Y ya que, o bueno, no sé, si no quieres está bien, ¿verdad? En todo caso, pues agradecer la idea, me parece que es una idea genial, es un tema que tal vez a veces no discutimos mucho y sobre todo tal vez algunos estudiantes no saben, porque están acostumbrados a ver parte del proceso de matemática como lo que es llevar los cursos y etcétera, pero se preguntan un poquito, ¿y luego qué? ¿Qué es hacer matemática? En ese sentido, quiero también empezar y dejar una pregunta ahí al aire un poquito más ambiciosa en el sentido de qué es matemáticas, ¿verdad? Si vamos a definir un poquito qué es hacer matemáticas, no es que vamos a definirlo realmente, pero si vamos a definir qué es hacer matemáticas, la pregunta está también en qué es matemática, ¿verdad? Les dejo la pregunta ahí, no para que la contestemos, pero para que lo tomemos en mente, porque yo creo que matemática es un área muy grande al ser un área, o más bien un montón de áreas, todas muy distintas y en cierta medida a veces muy dispares. Muchas de las técnicas, muchas de las cosas eh, que, que puedan surgir aquí no necesariamente se trasladan perfectamente de una a otra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí les queda esa pregunta para que también puedan ir pensándola y discutiéndola y así. En ese sentido, también yo quiero empezar hablando un poquito de eso. Entonces, ¿qué es hacer matemática ahora? Yo creo que todos tenemos tal vez la idea de ese matemático que sale en películas de Hollywood, ¿verdad? Que está solo en un pasillo de una universidad, escribiendo en una pizarra, tal vez en una ventana, y pues como de que de repente llega ese momento eureka y pues él sale corriendo. Para los que no saben de dónde viene esa palabra eureka, justamente es de una historia muy así también, ¿verdad? De Arquímedes, que estaba en una tina y estaba pensando un problema que le habían dejado. No quiero contar demasiado de esto para no enfocarme demasiado en eso, pero tuvo como ese momento brillantez y salió corriendo de la piscina chingo, gritando Eureka, que es, ay, se me olvidó, ¿alguien recuerda qué significa Eureka? ¿No? Puede ser lo encontré, pero también puede ser lo busqué en griego. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, David. Y pues sí, entonces él estaba súper contento, sale chingo, gritando lo encontré, y esencialmente pues hay esta idea que, como les digo, viene entonces a volverse en un tropo en películas de Hollywood, como primero del matemático que está tan metido en su problema que se separa completamente del mundo y que está trabajando ahí como eso, y que llega ese momento de inspiración divina, ¿qué es eso, básicamente? Eh, y pues, y, eh, y pues bueno, yo creo que esa idea de cómo hacer matemática, cómo hacer ciencia en general, tal vez a veces tiende a ser un poquito problemática porque deja fuera muchos pasos y pone demasiado el énfasis en la idea de genialidad. Simplemente los genios son las personas que están ahí haciendo estas cosas brillantes, que tienen un momento en donde todo aparece y listo.
Y entonces yo creo que esos son los tipos de cosas que podemos discutir ahora. Todo ese otro trabajo que no se ve en Hollywood, porque tal vez no es tan impresionante o no es tan así, pero es todo desde el momento de simplemente intentar aprender algo a fondo, quemarse las pestañas leyendo artículos de otras personas, leyendo cuestiones de otras personas, intentando trasladar esas cosas al problema que uno tiene y pues hablando con otras personas, digamos, hablar con otras personas a mí me parece que es central en matemática y pues bueno, ya para que no sea yo el único que hable, entonces no sé, tal vez podemos centrarnos un poquito en eso. Yo, digamos, yo siento que un primer paso, como lo dije, es tal vez esa parte de quemarse las pestañas, de llegar y decir, tengo que leerme este montón de cosas. Recuerdo, digamos, una anécdota de hecho, finalmente ha sido de un montón de gente, digamos, ese momento del doctorado en donde uno ya está como muy metido en el problema y entonces que casi que pasa las noches leyendo en una biblioteca cuestiones y la biblioteca casi vacía porque en muchos lugares las bibliotecas abren 24 horas, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Entonces, no sé si alguien quiere contarnos algo por ahí o no sé. Rafa, a mí me parece que dijiste algo importantísimo, ¿verdad? Que es el asunto de leer. O sea, hay que leer mucho porque, digamos, cuando uno lee mucho, va tomando ideas, ¿verdad? Vamos, suponiendo que ya tenés una idea de más o menos lo que querés hacer, es leyendo bibliografía como uno va agarrando otras ideas, ¿verdad? Y entonces se van ligando. Por lo menos cuando yo hice el doctorado, que no existía el Internet, costaba mucho tener un artículo y que en la bibliografía estuviera citado algo que uno necesitaba y que de casualidad también estuviera en la biblioteca, ¿verdad? Eso era casi que ganarse la lotería, ¿verdad? Porque si no, había que buscar una manera de escribirle al autor, ¿verdad? Por correo postal, papel, ¿verdad? Papel, ¿verdad? Escribirle y que él le contestara a uno, tal vez un mes después, 2 meses después, uno iba recibiendo las cosas. Pero el asunto de leer es vital, ¿verdad? Porque uno va agarrando ideas, ¿verdad? Hay otra gente que aborda los problemas de manera diferente, a como uno lo está tratando. Entonces, ese contrastar esas ideas es básico. Y lo peor que le puede pasar a uno es que otra persona ya haya resuelto el problema, ¿verdad? Eso es un balde de agua fría terrible, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad? Y pasa con bastante frecuencia. Y la otra cosa, también importante, que vos también lo mencionaste, es el hablar, ¿verdad? No solo leer es importante, sino las charlas en seminarios, ¿verdad? Asistir a los seminarios. Cuando yo estaba, había 3 seminarios por semana en mi laboratorio y era obligatorio, es decir, nadie ni siquiera se cuestionaba voy o no voy, simplemente lunes a las 10, seminario de probabilidad, jueves a las 10, seminario de optimización y a las 2 de la tarde de numérico, por decir algo, ¿verdad? Y nadie ni siquiera le pasaba por la cabeza, mira, es que esta semana la verdad es que estoy muy cansado, muy ocupado y no voy a ir. Esas cosas no, como que no pasan, ¿verdad? Cuando uno está así muy ceñido y muy metido. La otra fuente, digamos, de charlas es lo que es un poco informal, ¿verdad? Es el pasillo, el salirse de la oficina, hablar con alguien, contarle, y de repente te dan una idea, ¿verdad? A veces no pasa, ¿verdad? Muchas veces no pasa, pero a veces sí, ¿verdad? A veces un colega te dice, mira, pero es que, ¿por qué no le entras de esta otra manera, ¿verdad? Y ahí le cae uno, así como dicen, ¿verdad? Me cayó la peseta. Y otra fuente también de tomar ideas es los congresos, ¿verdad? Asistir a un congreso, ¿verdad? Donde son 2, 3 días, 5 días intensivos, ¿verdad? Donde uno está mañana, tarde metido, oyendo gente, exponiendo sus trabajos y ahí también se toman ideas. Generalmente uno no entiende nada de lo que le están diciendo, pero de pronto hay alguien que da una idea que es exactamente lo que uno necesitaba. Mira, esto es lo que yo necesitaba que me lo dijeran. Entonces, tal vez
de los 3 días del Congreso, ¿verdad? Que uno asistió, qué sé yo, a unas 15, 20 sesiones, tal vez una fue la que le sirvió, pero con eso valió la pena el Congreso, ¿ok? Entonces, en eso no hay que desanimarse, ¿verdad? Los muchachos y muchachas jóvenes, que a veces uno asiste a congresos, sobre todo cuando está empezando y siente como que no entiende nada, ¿verdad? Pero eso es lo más normal del mundo. O sea, eso pasa hasta en los matemáticos más experimentados, ¿verdad? Porque después más bien uno termina especializándose demasiado y terminas prácticamente entendiendo de lo que uno hace, ¿verdad? Y el resto se le olvidó o nunca lo conoció, ¿verdad? Entonces, digamos, tal vez para empezar, sí me gustaría hacer énfasis en esas dos cosas que vos dijiste, ¿verdad? Después hay otras cosas que tal vez nos podemos hablar, tal vez más adelante. Sí, claro. Definitivamente, yo quiero insistir un poquito volviendo a esta imagen del matemático en Hollywood, como el matemático en Hollywood, y no solo en Hollywood, en muchos otros lugares siempre lo ponen como esta persona solitaria que estás pensando solo y que todo ese proceso de hablar le sirve a uno desde en todos los momentos, inclusive aunque uno esté investigando por su cuenta, digamos, esencialmente el solo hecho de hablar con alguien más puede ayudar mucho. Digamos, a mí en lo personal me pasa mucho que a veces llego y estoy pegado en algo y entonces me pongo a hablar con Sam y le empiezo a contar y tal vez a mí no entiendo lo que le estoy diciendo porque no es de su área pero ahí se pone a oírme y el solo proceso de explicárselo me aclara muchas cosas y son esos momentos que ayudan a uno a como que a, a ir más o menos aclarando algunas cosillas, ¿no? Sammy, ¿vos querés decir algo? No, solo iba a, o sea, sí, solo iba a complementar un poco lo que han dicho Rafa y Javier, porque también en el proceso de leer, a mí me hace gracia porque como que yo siento que a veces tendemos a pensar, o por lo menos yo lo pensaba así, tal vez ya no tanto, pero como que todo el proceso de hacer matemáticas, bueno, yo lo pensaba antes de empezar a hacer matemáticas, antes de que, o sea, cuando no tenía idea que era significaba hacer matemática, pero uno como que a veces tiende a pensar como que todo el proceso de hacer matemáticas es como cosas que tienen que ser como excesivamente propias, como que uno tiene que ser como demasiado creativo y tienen que ocurrirse como métodos demasiado raros y como que todo todo y por ende todo suena muy inalcanzable. Porque todo parece como que usted lee a mí me hace gracia porque mis estudiantes a veces me preguntan cuando están viendo algunas pruebas y cómo se le ocurrió al maestro hacer esa prueba tan larga y tan complicada, o sea, cómo llegó, cómo es el proceso de que se le ocurran esas cosas, pero una parte que a mí me parece importante es que también hay mucha parte de la mate, y por eso lo de leer es tan importante, hay mucha parte de la mate que es, digamos, agarrar ideas o procedimientos o casos que se han visto de otra forma y transformarlos a nuestros contextos, ¿verdad? Entonces, esas cosas nunca las podemos saber si no las leemos, ¿verdad? Entonces, una buena parte de lo que uno a veces hace es estar leyendo cosas para ver si puede como adaptar esas ideas a veces o de una u otra forma modificándolas o cambiándolas. Al final a veces termina siendo otra cosa completamente distinta, pero si viene como mucho de la mano de estar cambiando ideas o pegando ideas de personas, digamos, de papers distintos y ver si yo los puedo pegar de alguna forma, si los puedo modificar un toque, si sirve, si no sirve. Casi nunca sirven las cosas, la verdad es que en investigación el 99% de las cosas que uno intenta no le sirven, pero es parte del proceso, ¿verdad? Uno se acostumbra o no a vivir un poco con la frustración, por ratos no tanto, pero entonces sí creo como que el leer es fundamental porque si no uno no va llenando como esa biblioteca de estrategias que uno va como automodificando y haciéndolas propias de una u otra forma, que me parece que es como fundamental. El hablar con otra gente, para mí yo no puedo, o sea, yo soy incapaz, me considero incapaz de hacer matemáticas sola, digamos, o sea, me frustro mucho, no sé, me siento como encerrada. Para mí es fundamental hablar con gente, con toda la gente, o sea, de hecho ahora yo que puedo decir que lo que más me ha gustado de la pandemia, o lo que me ha gustado de la pandemia nada más en realidad,
es el hecho de que ha mejorado mucho la comunicación virtual. Entonces yo siempre he trabajado mate con gente que no está aquí en Costa Rica, hasta ahorita que empecé a trabajar con Ronald, pero antes siempre he trabajado con gente afuera y la comunicación desde afuera era más difícil. Entonces, como que ahora la comunicación, todos hemos aprendido en las universidades a comunicarnos mejor virtualmente, que antes no lo hacíamos tan bien. Antes yo me reunía con mi amigo en Francia y escribíamos en papeles y nos tomábamos fotos y nos enviábamos, o mostrábamos el papelillo o la pizarra como por la cámara, y era como una comunicación muy ineficiente. Como que ya ahora todos mejoramos eso, y a mí me parece como que la matemática es algo súper comunitario, que no es la impresión que uno tenía cuando era estudiante, ¿verdad? Por lo menos yo cuando era estudiante creía que era una cosa muy individual, muy de genialidad, muy de a mí se me ocurren estos míos, y ahora más bien yo siento como que para mí hacer matemática es la cosa más comunitaria del mundo, y así intento hacerla, por lo menos. Pero a mí sí me hace gracia porque yo nunca sé qué responderle a mis estudiantes, y ahí veo un par de estudiantes que tal vez han visto las respuestas que he intentado improvisar cuando me han intentado preguntar eso, como sobre todo en pruebas muy elaboradas y muy largas, cuando le preguntan a uno, ¿cómo se les ocurrió eso? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, no es como que uno tiene una voz ahí que le va dictando la prueba, ¿verdad? Y cuando ya uno lo ha vivido, después aún así explicar ese proceso. Cuando yo intento pensar cómo se me ocurrieron a mí las pruebas de mi tesis, y no tengo eso muy claro, solo fueron como pasando, ¿no? Es una pregunta como que yo les pregunto a los demás, como ustedes tienen claro cómo fue surgiendo o naciendo su tesis, digamos, a mí no me queda nada claro, solamente en algún momento pues ya habían cosas, pero como el proceso real de cómo pasó, o sea, a mí no me queda muy claro. Y lo último, ya para terminar, que sí quería decir, y que dijo Javier ahora, de que puede ser que otra persona lo pruebe, inclusive la matemática ya ahora es tan grande, y con toda la comunicación que hay y todo, igual uno no sabe todo lo que está pasando. E igual la gente especialista en el área tampoco sabe el 100% de las cosas que están pasando. Inclusive a veces pasa que uno ha invertido mucho tiempo en algo que ya estaba hecho, que ya estaba a punto de ser hecho, y que uno no tenía ni idea. Y eso pasa todo el tiempo. O sea, yo creo que en los últimos 2 años, a Rafa y a mí nos ha pasado tantas veces, como que hemos estado hablando de posibles temas que empezar a discutir, a hablar, a hacer, y nos hemos ido dado cuenta, no, ya esto ya lo hizo este tema. Ay, mira, encontré este paper en Corazar que hablaba de ya eso está hecho. Preguntamos a alguien y nos dicen, sí, ya eso también, no, ya, o sea. Y si vienen la próxima semana. Publicar, Porque... Entonces, creo como que eso pasa, y pasa un montón. Entonces, por eso es importante comunicarse. Si uno se aísla, todavía pasaría con mayor, mucho más, ¿verdad? Genial, sí. Sí, ahí tienen más preguntas para la discusión. De hecho, William, ¿quería decir algo? Hola, William. Hola, Rafa. Hola, gente. Como siempre, Rafa, gracias por el espacio. Le has dado un impulso grande a este café. Voy a hablar de mi experiencia, ¿de acuerdo? Yo creo que cada quien hace matemática de manera diferente. Bueno, yo, como todos ustedes, creo, hice el bachillerato aquí en la Universidad de Costa Rica, entonces para mí hacer la matemática era estudiar todo lo que me daban en los cursos. Había poca oportunidad de explorar otras vías, pero por ahí, un cuarto año, creo que con Santiago en topología, empecé a salirme de los cursos tradicionales y él me empujó a leer otros libros. Entonces leí cosas de distribuciones que no habíamos visto en esa época y otros libros de topología. Pero bueno, fue como una primera parte en la que uno, estudiando matemáticas, simplemente se pone a tratar de entender lo que le enseñan. Después de ahí viene la maestría y el doctorado, y llego al doctorado, y lo primero que descubro es que sí hay que leer mucho, como mencionaron, pero hay que leer selectivo. Todavía recuerdo a mi profesor director de tesis, y me encontró leyendo un libro y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, leyendo este libro. Y me dice, nadie lee un libro completo. Usted solo lee la parte que ocupa y continúa. Entonces tuve que hacer en el doctorado tuve que hacer una corrección de mis hábitos. Yo tenía la costumbre en Costa Rica de leer el artículo de lado a lado y leer el libro de tapa a tapa. Y resulta que en el doctorado, tal vez por lo que sugiere Samaria, la información era tanta que no se podía uno dar el lujo de leerlo todo. Tal vez alguna obra clásica o algún tema sí se leía uno todo el libro, todo el artículo, pero las más de las veces uno estaba obligado por tiempo, por proyecto, a dedicarle solo una pequeña parte a lo que ocupaba y continuar adelante construyendo. Eso fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue otro advisor que tuve que me dijo que la matemática es una ciencia social
contrario a lo que llaman aquí en Costa Rica ciencias exactas o básicas. Él decía que era una ciencia social, que usted tenía que hablar con personas, usted tenía que comunicar los problemas que tenía, escuchar los problemas que las otras personas expresaban, dónde estaban los puntos de interés, hacer una combinación entre qué temas te interesan a vos explorar, pero qué temas son importantes para la comunidad explorar. En mis años en Estados Unidos, en particular en el postdoctorado, era muy importante competir por fondos con el National Science Foundation. Y usted, por más que le interesara su proyecto, si ese proyecto no le interesaba a las personas que asignaban la plata, usted no tenía plata. Entonces siempre se ha dado una búsqueda de encuentro entre tus intereses personales y los intereses de la comunidad, porque si no puedes terminar aislado o sin financiamiento. Otra experiencia que me tocó vivir fue el cambio entre ser estudiante de doctoral y hacer mi postdoctorado. Cuando llegué al postdoctorado me encontré con una oficina vacía, mi director de tesis a muchos kilómetros. Yo tal vez ya no lo podía seguir por todo el mundo como cuando era doctor y él me llevaba. Y me pidieron hacer una agenda de investigación. Entonces uno se enfrenta al papel en blanco. Enfrentarse al papel en blanco es tal vez el reto más grande que uno tiene como matemático. Cuando ya es doctor, cuando ya no tiene al advisor a la par y uno tiene que decir, ahora sí, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Con qué me conecto yo en la comunidad matemática? ¿A quiénes conozco? ¿En qué áreas tengo fortalezas y en qué áreas tengo interés para explorar? Esas son todas las decisiones que uno tiene que ir tomando. Muchas veces la investigación en matemáticas surge de un problema que alguien te plantea, ya sea en la parte aplicada. No sé si vieron los colegas de la asamblea, les acabo de compartir un email que nos envió Andrés Ramírez. Andrés Ramírez es un tico que se graduó del bachillerato en economía de la UCR, hizo mucha matemática, pero no sacó el bachillerato en mate. Y Andrés me escribe, William, estoy pegado en esta parte de teoría espectral de matrices. ¿Alguien me puede ayudar? Entonces, es un problema que una persona de economía tiene que se resuelve con matemática. Y bueno, de esos, de matemática, de física, de química, han habido un montón de problemas. Las otras áreas son una especie de semilleros para encontrar nosotros problemas que podemos resolver. Esa es la parte más extrínseca de la matemática. La parte más intrínseca, pues como lo han comentado, vos estudias matemática y lees cosillas en matemática y vas encontrando posibles agujeros que te gustaría llenar o descubres puentes, cosas que conectan una idea de un lugar de la matemática con otra, y entonces haces matemática a un nivel más intrínseco. Ahora, ¿cómo se hace matemática? No sé cómo la hacen ustedes. Yo lo hago caminando por los corredores de la casa y rascándome la cabeza. Yo soy una de esas personas en que las cosas tienen que funcionar primero adentro de mi cerebro para poder plasmarlas en el papel. A mí me cuesta un poquillo trabajar en la anotación de las cosas. Yo necesito que las ideas encajen en mi cabeza y después pelearme con la forma de escribirlas. Hay muchas personas que son muy buenas escribiendo matemática y van resolviendo conforme escriben. A mí me cuesta más. Yo tengo que tener más claro el proceso a seguir. Tal vez no saber todos los pasos, pero sí más o menos decir, bueno, calculo esto y si logro calcular eso, podría ver cuánto es para ver si hago este otro resultadito que me lleva a este otro resultado más grande. Y ese sería como mi plan. Hasta que yo no tenga ese plan, me cuesta mucho entrar a tientas. Gracias, me corregiste el apellido, Jorge. Sí, Andrés Rodríguez. Mi forma de hacer matemática es conflictiva con mi personalidad. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cada quien hace sus cosas según la comba que le gusta. Y hacer matemática no es la excepción. Ahora, lo importante también es entender qué significa hacer matemática. Están las grandes cabezas, ¿verdad? Todos esos Phil Medals y esas personas que resuelven esos problemas monstruosos y que cogen la matemática y la mueven 20 años al futuro. Pero también están los otros que disfrutan las olimpiadas y que resuelven problemas, y están los que redescubren cosas que ya se habían inventado de una manera más sencilla. La forma de hacer matemática tiene muchas caras, tantas caras como matemáticos hay, y tiene muchos niveles de impacto y de importancia. Y si bien para la comunidad hay unas que son más importantes que las otras, para los que hacemos matemática, bueno, no sé ustedes, yo demuestro un teorema o algo y es como cuando esos que meten un gol en la cancha y se abrazan y se tiran al suelo y corren por todo, ¿verdad? Porque hicieron gol, gol, gol.
a mí me pasa, ¿verdad? Yo vuelvo a ver aquí a la casa y puchica, no hay nadie a quien le pueda decir la emoción, pero bueno, te quedas con el gusto de que demostraste un resultado o calculaste un ejercicio que aunque sea de pequeña envergadura, es muy satisfactorio. Y ya para darle la palabra a alguien más, una parte muy importante es comunicar. No te quedes con lo que hiciste y no lo guardes en una gaveta, aunque sea grande, aunque sea pequeño, tienes que tratar con todas las fuerzas de contarlo, de publicarlo, de comunicarlo, de hablar sobre eso, de manifestar el interés. Podría ser que alguien te diga que ya se conocía, podría ser que alguien te diga que es nuevo, pero es fundamental involucrarse, ¿verdad? Que la gente conozca tus ideas. Gracias. Gracias, William. Entonces, pues sí, coincido bastante con muchas de las cosas que ya hemos hablado. Yo creo que ya se va haciendo una idea de hay que estar leyendo, preguntando, hablando, y como que hay ese va y viene entre lo que uno hace y lo que hacen los demás. Antes de continuar, les dejo esta pregunta que me pasaron aquí en privado. Y que creo que va un poquito con esta idea de cómo sé, qué me pregunto yo, no es esa la pregunta, pero pueden ir preguntándose eso también, cómo sé qué es bueno preguntarse o qué es bueno saber. Y en ese sentido, entonces me preguntan cómo hago para saber cuándo un proyecto puede llegar a ser financiado. Entonces, pueden ir pensando, dando sus propias impresiones. Tal vez aquí va a ser un poquito más difícil porque aquí en Costa Rica tenemos la ventaja de tener el financiamiento que nos da la universidad un poquito y que nos da la escuela, sobre todo un poquito, no 100% ciegas, ¿verdad? Pero un poquito así. En otros lugares, como dijo William, sí es cierto que hay que estar pidiendo plata para poder investigar. Pero bueno, ahí les dejo para que ustedes nos den una idea un poquito de cómo se hace esto. Y pues el que sigue sería Oscar. Hola, vamos a ver, sí quería comentarles algo, pero también quería comentar de algo que dijeron hace poco, a ver si no se me olvida para el final. Donde yo hice el doctorado era más como trabajar en grupos. Entonces, siempre que uno pueda, eso es una gran ventaja. Como ya comentaron antes, si uno puede discutir con otra persona, ya sea las ideas propias, hablarlas con otras personas, es muy bueno para desarrollarlo más. Pero si uno está en un grupo, las habilidades de los integrantes se complementan. Y entonces a veces pasa mucho que alguien tiene, siempre a veces al inicio tal vez hay ideas que no sirven mucho, o hay ideas que alguien dice, a mí me gustaría hacer tal cosa. Y si uno ve la idea y dice, no, pero es que no se puede, no se puede y tal vez claramente no se puede, no se puede aplicar la idea, pero tal vez esa idea del compañero le da a uno una idea que dice, bueno, tal vez lo que usted quiere hacer no se puede, pero eso me da una idea para hacer algo nuevo a mí. Entonces compartir ideas sí es de muchísima ayuda. Y bueno, algo que es importante recordar es que para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas. La mayoría van a ser malas. Entonces al inicio siempre hay una lluvia de ideas que no sirven de nada, pero uno puede construir sobre estas ideas. No se trata solo de cambiemos de ideas, sino que a veces las mismas ideas que uno pone no son suficientes, pero ayudan a construir sobre esas ideas. Y bueno, Samaria mencionaba, por ejemplo, que a veces uno ve pruebas muy, muy locas. Y es cierto que hay muchos eventos en los que hay un matemático que tiene una idea súper genial y que resuelve un problema y algo que a nadie se le hubiera ocurrido. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos son mínimo meses, pero hasta años. Puede ser en el mismo grupo, dependiendo del problema o de la teoría que ha ido evolucionando poquito a poco, que nos lleva de un punto a otro más elevado. Y algo que nos comentaba William también era, ¿cómo fue el comentario? Bueno, que a veces me ha pasado, digamos, uno siempre conoce matemáticos que son súper prolíficos, que a veces dice, este matemático a los 20 años
sacó el doctorado y tenía 100 artículos ya publicados para el momento del doctorado. Entonces, o siempre hay gente que ve este tipo de personas que dice, bueno, a mí me gusta matemática, pero yo nunca voy a ser como Gauss. Y si uno apunta para ser un matemático súper famoso, pues está en problemas, porque uno tiene que apuntar a divertirse con la matemática y aprender que, aunque uno haga contribuciones pequeñas, son contribuciones. Un solo ladrillo en una construcción no hace nada, pero un montón de ladrillos es lo que determina una construcción. Bueno, creo que eso era lo que quería decir. Genial, muchas gracias. En efecto, o sea, yo quiero insistir demasiado, y todos lo han hecho en una medida u otra, cómo realmente el trabajo en equipo, el construir sobre lo que otros han hecho, y eso son característicos esenciales de la matemática. Por si no les, por si tenían todavía dudas, vean que se repite mucho este tema en todas las intervenciones. Alberto. Hola, ¿cómo están? Saludos. Muy bonito el tema del café. Yo tengo, desde que me di cuenta que iba a este tema, he estado pensando un poco, ¿verdad? Reflexionando sobre mi propia práctica. Por muchas razones, ¿verdad? Porque, bueno, las prácticas tienen altibajos y a veces uno tiene que detenerse y parar y pensar a ver qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y por qué y para qué y tratar de ver si quiere seguir así o si quiere cambiar algunas cosas o buscar unos nuevos enfoques. Entonces ha sido muy rico para mí a nivel personal estos días pensando en este café precisamente porque he pensado sobre mi propia práctica. Es complicado. Muchas de las cosas a las que se refieren, todas, bueno, ¿cómo se dice? Concuerdo con ellas. Hay una cosa que es interesante, ¿verdad? O sea, a menos que uno sepa muchísimo, prácticamente ninguna prueba que uno vea es obvia, ¿verdad? Cuando uno ve, siempre hay un factor de pequeño de sorpresa, ¿verdad? Difícilmente, o sea, en mi caso, por lo menos, lo máximo que yo logro normalmente es decir, bueno, esto me lo creo sin ver la prueba, ¿verdad? Es algo que para mí es plausible, pero a lo que voy con esto es que cuando uno llega y lee un paper y es la prueba de un teorema y decís, ¿cómo se le ocurrió? Hay que entender que eso es un trabajo final, o sea, usted está viendo el trabajo terminado, pero esa prueba posiblemente son 100 intentos de pruebas, son un montón de lemas que después se pegaron juntos, es un montón de trabajo, de un montón de tiempo que uno no está viendo, ¿verdad? Entonces es muy fácil impactarse y es algo que uno descubre después cuando trabaja, porque a veces pasan meses y uno solo logra hacer cosas pequeñitas, ¿verdad? Entonces se le ocurre que puede existir una relación entre dos objetos y entonces hace un par de ejemplos y entonces se da cuenta que un ejemplo falla y se da cuenta que si lo arregla de tal forma entonces sucede y entonces agrega una pequeña hipótesis y lo deja por ahí. Y después otro día alguien le hace un ejemplo de alguna cosa y usted dice, mira, esta parte yo no la había considerado. Y entonces se va y hace otro par de ejemplos y se da cuenta que necesita agregar otra hipótesis o que la que ya tenía la puede cambiar. Y ahí uno se va, ¿verdad? Haciendo pequeñitas cosas y de repente tenés 20, 30 páginas escritas de ejemplos, de pequeños lemas, de pequeñas conjeturas que se van desarrollando a lo largo de 6 meses, un año, 2 años, y un día te cae la peseta y sabes que un pedacito de lo que estaba al principio, con otro de lo que estaba en el medio, con un poquito de lo que estaba al final, más algo, entonces pum, te sale un teorema muy tuanis, y pum, cerraste, tenés un resultado tuanis para una publicación, ¿verdad? Y además, eso ni siquiera es una versión final, ¿verdad? Porque entonces lo mandas y alguien que sabe un montón de cosas que vos no sabes, te hace una observación y te dice, mira, no consideraste tal cosa, ¿qué pasa si sucede tal otra? ¿Por qué no consideras tal hipótesis? ¿Por qué no consideras tal versión del problema? Y entonces te devolves y volves a pensar y es otro proceso a veces hasta de un año, a veces te dan un año para poder
mandar correcciones. Y entonces, después de todo ese proceso, que puede durar un montón de años y que son un montón de procesos pequeños, pucha, te lo publican y viene un chavalo ahí y lo lee y dice, pues, pucha, Alberto, ¿cómo se le ocurrió ese teorema, verdad? Pero en realidad es una conjunción de un montón de trabajos pequeños, ¿verdad? O sea, difícilmente, a menos que, como ya han mencionado anteriormente, difícilmente, a menos que seas un genio, mentira que vas a decir, mira, se me ocurre que esta relación fundamental entre estas dos áreas de la matemática debe ser cierta, te sentás en una sentada a tomar café y la probás. O sea, es muy, muy, muy improbable que eso suceda, ¿verdad? Lo que sí puede suceder es un montón de trabajo. Es un montón de trabajos pequeños que a veces hasta incluso parecen desconexos y que un día te cae la peseta. Y eso aunado, por supuesto, a montones de cosas que vas leyendo, ¿verdad? Y conversaciones que tenés con personas que trabajan en áreas similares y que tienen problemas similares, aunque no necesariamente el mismo. Entonces, para mí es un poco así como funciona, ¿verdad? A mí me pasa un poco como dice William, ¿verdad? O sea, yo hago mucho trabajo viendo para el techo. Yo voy, cojo una semana y leo 4 papers y después caigo ahí en un coma mental como de 15 días y entonces parece que se me derritió el cerebro y que no puedo ni hablar y ahí están las cosas dándome vuelta, ¿verdad? Yo digo, bueno, y si lo que dijo tal y lo que dijo Sutano están relacionados, ¿se podrá usar eso para lo que yo estoy tratando de hacer? Y ahí voy maquinando 15 días, a veces dura un mes y no puedo poner nada en el papel. Hay gente que por el contrario lee 3 renglones y escribe 3 renglones, ¿verdad? Y entonces después de leer un paper tienen 50 páginas escritas y no les importa y saben que de esas 50 páginas tal vez hay solo 4 renglones que después van a usar. Y ese es su proceso mental, ¿verdad? Mi proceso mental es todo lo contrario, ¿verdad? Yo voy y leo. Y entonces, si hay algo que no entiendo, lo dejo ahí una semana y después lo vuelvo a retomar. Y cuando ya más o menos tengo digerido que por dónde anda el asunto, entonces me siento y trato de hacer un ejemplo. ¿Será cierto que entiendo lo que ese mae dijo? Bueno, voy a tratar de inventarme un ejemplo. Uno que no esté que no esté en el paper o que no esté en la literatura. Entonces yo voy y trato de hacerme un ejemplo. Y eso a mí me funciona, así es como a mí me ha ido funcionando. Una de las cosas que mi tutor siempre me dijo es, cuando usted tenga una idea y ya más o menos, tenga más o menos una prueba de algo, trate de calcular ejemplos. Porque todos sabemos que en las manipulaciones formales uno puede encontrar verdades que se refieren a nada. Y es un poco complicado, ¿verdad? Entonces eso también es importante. En caso de duda, trate de buscarse un ejemplo. Y si usted cree que probó algo, trate de buscarse un ejemplo. Y si puede, una familia de ejemplos, ¿verdad? Y esos son como los procesos a los que yo recurro. No es fácil, requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo. A veces uno está con el cerebro quemado. Hay gente que puede, por ejemplo, dar clases y entre clases comerse un sándwich y leerse un paper y hacer notas, ¿verdad? Yo simplemente no puedo hacer eso, ¿verdad? El día que yo voy a estudiar, yo necesito sacar 4 horas para hacer eso. Dentro de estas cosas que dices, Alberto, de hecho, me recordó un poco, y porque es la diferencia. Yo creo que yo justamente voy un poquito por ese lado de escribir y escribir, aunque no me vaya a servir de nada. Yo necesito escribir las cosas para ir entendiéndolas y para ir haciéndolas. Y ahí, de hecho, entonces me recordó, yo como que hablo mucho de películas, al parecer. Pero, ¿cuántos han visto la película Proof? Me pueden contestar con sí o no ahí. No sé, ¿alguien la ha visto? ¿No? Sí. Yo la he visto. Ahí hay como varios nos. Esa película
es una película es interesante. Trata de una de un señor, Clay, ¿cómo se dice? Es actuado por Anthony Hopkins, y su hija, que es Gwyneth Paltrow, creo. Y pues él básicamente muere. Él es un matemático súper famoso y muere, y entonces un estudiante de él llega a su casa para revisar todos los cuadernos que tiene escrito el maestro. Y esta idea de revisar los cuadernos escritos por el maestro, y les digo, vean la película, la hija también ella parecía que iba a ser una matemática brillante, pero como que dejó la cuestión tirada porque el papá empezó con rasgos de senilidad, y pues la película trata un poquito sobre la relación de ella y el papá y ellos con la matemática un poquito. El caso es que esta idea del el matemático pensionado, el matemático que muere y que entonces hay que ir a la oficina de él y la oficina está llena de cuadernos así gigantescos, o sea, de pilas de cuadernos gigantescas, y que todo el mundo entonces tiene que verlas por si acaso hay algo que escribió ahí que valía la pena. Yo creo que es un poquito que a algunos nos pasa eso. Escribimos y muchas veces todo lo que escribimos no nos va a servir, pero por ahí hay. Y de hecho me recuerdo un poquito de eso, volviendo al momento de Eureka, ¿no? Como digamos, había una frase, no recuerdo, entonces voy a parafrasearla, no recuerdo ni quién la dijo, ni la frase exacta, pero era un poquito como la inspiración no aparece en manos ociosas. O sea, el punto es que estos momentos eureka, sea como sea, vienen pegados de un montón de momentos de uno trabajando y que no le sale nada. Y por supuesto, no es que uno tiene que estar moviendo las manos. Como dijo Alberto, algunos los hacemos, algunos no. Y pues es un poquito así como pensamos y como trabajamos, ¿no? Varía mucho, pero el punto es hay que estar haciéndolo constantemente. Alex. Hola. El otro día, por una pregunta de un estudiante, yo estaba un poco pensando y cuestionándome. Dentro de todo esto que hablan, ¿verdad? Generalmente se trabaja dentro de equipos y todo eso, pero ¿qué es lo que aporto yo, digamos, en un equipo? O qué, aparte del hecho, ¿verdad? Como mencionan, de que a veces incluso decir las cosas en voz alta, digamos, lo hace ver a uno algún problema o alguna vía de solución. O sea, ¿qué habilidades son los que distintas personas aportan dentro de un equipo? Y se me ocurrió esto que, bueno, puede ser muy tonto, pero igual lo voy a decir. Siento como que las habilidades de la gente en matemáticas como que están dentro de, aparte de las que son habilidades sociales o otro tipo de habilidades, digamos, hablando más que todo de lo que es analítico, como que hay de dos tipos, ¿verdad? Hay gente cuyo fuerte es la parte algebraica, y algebraico no me refiero a la rama de la matemática que se llama álgebra, ahorita voy a decir qué es, y habilidades, entonces habilidades algebraicas y por otro lado habilidades geométricas, creo, aunque no estoy muy seguro si es geométricas o topológicas, pero como que las personas con las que yo me he topado ahora tienden a pensar, tienden a tener más facilidad en una de las dos. Cuando hablo de habilidades algebraicas es cuando, ¿verdad? Ya puede ser dentro del ámbito propiamente de la álgebra, puede ser dentro del ámbito propiamente de, no sé, de la lógica o incluso del análisis con integrales o algo así, ¿verdad? Donde una persona puede ver muy allá en cómo un algoritmo, un procedimiento va a llevar a que una cierta expresión se reduzca o se convierta en otra. Eso, al final de cuentas, esos procesos que parecían tan básicos, pero que
y que se aprenden desde secundaria, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer álgebra esa de X y Y. Pero que aquí estoy hablándolo a otro nivel, ¿verdad? Son la base, son básicos en mucha parte de la matemática. Pero también hay otro que es más geométrico, ¿verdad? Donde la gente se imagina las cosas así, como formas y trata de pegar las formas o de separar las formas, ¿verdad? En el espacio, en lo que podemos imaginar como seres humanos, que es 3 dimensiones. Y empiezan a ver de qué manera eso pega dentro de lo que se está trabajando. Y uno nota cómo la gente tiende a jalar para su saco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se topologizan aspectos del álgebra o la lógica, ¿verdad? Siento yo que es probablemente gente que tiene más facilidad para ver las cuestiones de una forma geométrica, porque al final de cuentas, incluso topología, la gente en su cabeza lo piensa en forma geométrica, ¿verdad? Aunque sea topología abstracta, o cierto tipo de topología. Y entonces se resuelven problemas propiamente de otras áreas, como del álgebra, ¿verdad? Con métodos que son más... yo usaría la palabra geométricos, aunque al final de cuentas, dentro de las ramas de la matemática es topología, pero en términos de habilidades son habilidades geométricas. Y también al revés, ¿verdad? Como problemas por ejemplo, de la topología, hay quienes los han algebraizado, o sea, se pone álgebra en ellos, por ejemplo, los grupos de homotopía y todo eso, ¿verdad? Para resolverlos de una manera más, probablemente más cercana a sus habilidades. Y entonces, bueno, no sé qué tanto sentido pueda tener lo que estoy diciendo, si serán puras tonteras, pero siento como que cada quien jala para su saco, digamos, en esta interacción entre equipos y cada quien pone su punto de vista de acuerdo con estas habilidades y de esa manera se complementan los equipos y se generan unas sinergias que dan lugar a avances. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Sí, no, pues definitivamente, de hecho, yo creo que si algo tienen que tomar en cuenta es que muchas veces en mate la gente como que intenta, o hay gente que avanza partes de matemáticas simplemente por el hecho que dijo, ok, está este concepto que quiero entender, pero yo entiendo las cosas así y simplemente los pegó. Y creo que entonces en ese sentido concuerdo mucho con Alex de que muchas veces mate se acerca a entender el lenguaje en el que uno está y entonces traer cosas de ese lenguaje al propio puede ser muy, muy útil. ¿Sami? Sí, yo solo quería agregar, bueno, lo que dijo Alex me hizo mucha gracia porque, por ejemplo, a veces Rafa y yo sé que la gente a veces tiende a creer que como los dos hicimos lógica, volví a alzar la mano, pero la quería quitar, que como los dos hicimos lógica hicimos cosas muy similares, pero la pura verdad es que Rafa y yo nos entendemos bastante poco en mate. Podemos ser friendly y ir a charlas comunes, pero nuestras áreas, digamos, oficiales son bastante lejanas. Pero digamos, estamos buscando intereses comunes y demás, pero me hace mucha gracia porque él piensa completamente diferente a mí por ejemplo, cuando hablamos de temas específicos, inclusive temas específicos de mi área, digamos, la forma en la que en lógica vemos los conjuntos definibles. O sea, es impresionante, yo hablo con él y es como estar hablando en otro idioma, él piensa todas las varas diferentes a como yo las pienso, tiene una forma súper conjuntista de ver los objetos que yo nunca he visto así, entonces a mí me parece sumamente extraño. Pero eso es parte de lo que decía Alex, digamos, esa forma diferente de tener interiorizados ciertos conceptos es lo que hace, y el mezclar esas formas diferentes en grupos de personas que tienen interiorizados conceptos de cierta forma distinta, es lo que hace también encontrar caminos nuevos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece súper provechoso, pero para mí es muy interesante ver eso, cómo, digamos, cuando yo hablo con personas que son medio lejanas, pero a la vez medio cercanas, que conocemos, digamos, el mismo lenguaje de la matemática, a pesar de que tenemos preguntas distintas o áreas distintas, para mí es muy interesante ver cómo los mismos objetos que yo pienso o que he trabajado por años de una forma, estas personas las piensan completamente, o sea, las interiorizan, las dibujan en su mente de una forma completamente distinta a la mía, y eso me hace mucha gracia.
Y lo otro que quería decir, que otra cosa que a mí sí me parece importante, bueno, eso es un poco desde mi perspectiva personal, también algo que me parece, por lo menos a mí me costó hasta cuando lo tuve que hacer, pero me parece fundamental es también a veces hay que dejarlo ir. O sea, ¿a qué me refiero con dejarlo ir? No todas las cosas que estás intentando probar en la vida te van a salir. Y hay momentos en donde llegas a ciertos lugares en donde si no lo dejas ir, ya te hundís, te puedes hundir, o sea, corres más riesgo de dejarlo ir, o sea, de no lograrlo del todo y más bien, inclusive dejar de hacer investigación o lo que sea, porque la frustración llegó a esos puntos. Entonces sí creo como que a veces es importante, que está bien que hay cosas que no logremos hacer, porque como que aceptar eso. Por otro lado, es que hay como que tener una balanza que es difícil de ver, porque también por otro lado, la perseverancia es de las cosas más importantes para lograr hacer investigación. Entonces, si a la primera que es difícil, ya digo, no, ya esto no lo voy a dejar ir y hago otra, al final uno no hace nada, ¿verdad? Entonces es y encontrar este equilibrio es un equilibrio muy difícil. A mí me pasó recientemente, más o menos, ni siquiera fue recientemente, o sea, después de que yo terminé el postdoctorado y terminamos un artículo que a mí me gusta mucho con un profe en Colombia y un profe en Berkeley. Después de que nosotros terminamos ese artículo, el profe Colombia y yo decidimos intentar ver si podíamos hacer algo un poco más general de lo que habíamos hecho, quitando las hipótesis, una de las hipótesis más fuertes de nuestro teorema principal. Y pasamos 2 años, 3 años, ¿no? 4 años peloteando, o sea, fuimos por infinitos caminos, nos vimos muchas veces, yo fui allá, él vino acá, o sea, hablábamos todas las semanas, o sea, cambiamos de estrategia, o sea, sí, fueron 4 años, cambiamos de estrategia muchas veces. Cada vez que encontramos una estrategia, nos decíamos, ya esta vez sí nos va a salir y tenemos que 30 páginas de peloteos de algunas cosas ciertas que en el fondo son irrelevantes y que no nos llevaron a un resultado más general, nunca. Y era como o sea, yo estaba trabajando paralelo a otras cosas, por dicha, porque la verdad sí no creo que hubieran llegado como esos momentos de frustración terribles, porque de hecho como que ninguno de los dos sabía cómo decirle al otro que estaba harto. Entonces era como una situación de que ya después de 4 años de tener avances que no llegaban a ningún lado en ningún momento, ya estábamos cansados, como que ya decíamos, de hecho, hablándolo con colegas, cada uno por nuestro lado, e inclusive en una charla en donde ambos expusimos nuestros resultados que ya teníamos publicados, nos sugirieron que lo dejáramos ir, o sea, como ya no creemos que van a obtener un resultado más general suficientemente bonito del que ya tienen, como ese, no lo han sugerido y varias veces personas que yo creo que deberíamos haber escuchado más, pero estábamos como muy empeñados, o yo no sé si alguno no quería decirle al otro, ok, pero cuando decidimos hablarlo ya y dejarlo, y decidir oficialmente dejarlo ir, por lo menos hasta por ahora, yo creo que ha sido como el momento en el que yo más empecé a ser productiva en los últimos años, por eso mismo, creo como que ya había llegado a un momento en este proyecto específico en que los dos estábamos bloqueados, en que ya no sabíamos para dónde agarrar, y si no lo dejamos ir, al menos por un tiempo, tal vez no hubiéramos podido como sentirnos bien rápidamente en otro proyecto, en otra cosa. Entonces sí hay como que tener un equilibrio, que yo no tengo idea cómo encontrarlo. Entre a veces hay como que dejar proyectos algunos momentos quietos por un tiempo y hacer otras cosas, pero tampoco es que todo lo que nos cuesta lo tenemos que dejar quieto. Entonces sí creo que como que es importante que, yo no sé, no tengo una forma de saberlo, yo lo hice claramente muy mal, duré 4 años en darme cuenta de esto, debería haberlo hecho antes, pero sí creo que hay como que encontrar una forma de manejarlo mejor, digamos, y de también entender que está bien que a veces cosas no salen, ¿verdad? Perfecto. Pues sí. Creo que sigue Stephanie, que había levantado la mano y le bajé la mano accidentalmente. Sí. Okay. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué tan frecuentes son los bloqueos mentales y emocionales durante el periodo de investigación? ¿Y cómo lo logran resolver? No, creo que es un proceso bastante complejo y involucra mucho quién es la persona cuando está investigando, pero a veces puede ser como bloqueos ligeros, pero cuando ya hay bloqueos realmente fuertes que pueden pensar como en desistir y ese tipo de cosas, ¿qué actividades realizan? Porque puede ser realmente frustrante y sofocante no avanzar. Entonces, no sé, asumo que a todos les ha pasado, entonces por eso pregunto. Además, tengo otras preguntas por ahí y a mí me parece importante como hablar de eso porque, ¿cómo decirlo? Quien investiga
a final de cuentas es una persona y tiene todo un contexto, tiene todo de dónde vengo, quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, para qué lo estoy haciendo. Entonces, a mí me parece como importantísimo no solamente pensar en ese momento de eureka, que está fantástico, sino qué pasó antes de ese momento de eureka y cómo yo logré gestionarlo y resolverlo. Porque puede ser que para ciertas ocasiones uno tenga como herramientas o mecanismos de defensa que le permitan seguir avanzando, pero para otros momentos no necesariamente. Entonces me interesaría pues un poquito saber sobre eso. Claro, adelante. Adelante. Creo que William quiere decir algo. Primero, Stephanie, usted es la persona que vamos a escuchar el viernes, ¿verdad? Me gusta en conocerla. Mucho gusto, sí. Lo de los bloqueos es tan frecuente que yo tengo una carpeta en el Dropbox que cuando la abro me asusto porque son todos esos proyectos que quedaron bloqueados, ¿verdad? La forma que yo hago para atacar esos bloqueos es, primero trato de tener una agenda variada, no solo de investigación, sino el curso que uno da lo distrae, la administración que uno hace lo distrae, hacer ejercicio, deporte es fundamental, tener una mascota, una familia que te ame y que te apoye y amigos con quien hablar. ¿Cómo salir de un bloqueo? Pues como dijo Samaria, ¿verdad? A veces nos toma 4 años renunciar a una idea y a veces son más, ¿verdad? Es muy difícil decirlo porque depende de la personalidad de cada quien. Pero mi sugerencia, Stephanie, es tener una agenda variada, tanto en temas de investigación como en actividades a realizar. De modo que si una cosilla se quedó por ahí pegada, pues las otras cosas caminan. Y no vayas a cometer el error de pensar que matemática es lo único que haces en tu vida, ¿verdad? Subirse a una bicicleta, como dije, tener una mascota, amigos. Por ejemplo, Rafa, yo sé que es fanático del cine y de la cocina. Me imagino que cuando se queda pegado, Samaria come riquísimo. Ese tipo de cosas son muy importantes porque te ayudan en tu estabilidad emocional, ¿verdad? Y otra cosa que lo mencionó Oscar Zamora hace un rato. Tienes que aprender a medir tu éxito. Y no dejarte abrumar por un falso fracaso, ¿verdad? Siempre tienes que saber reconocer lo que has logrado por pequeño que sea. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, yo quiero retomar eso de también que dice William de tener agendas variadas. Yo a veces como que estoy trabajando en muchas cosas. Hay que tener cuidado también con ese lado. O sea, yo lo hago mucho, pero entonces a veces como que uno se empieza ¿cómo decirse? Se me fue la palabra, pero como que a estirarse en muchas cosas a la vez y entonces también eso puede ser otro problema, digamos. Entonces sí, hay que estar pensando en muchas cosas distintas, pero siempre con alguna especie de foco. Bueno, sigue Javier y luego yo quiero retomar un poquito algunos de esos temas, pero Javier. Sí, bueno, han dicho un montón de cosas que son ciertísimas, ¿verdad? El manejo del tiempo, el posible estrés, la variación de ideas, son un montón de cosas, ¿verdad? Que son ciertas y también en el caso mío aplican. Hay una cosa también, que tal vez yo no dije la vez pasada que hablé y es la orientación. Es decir, cuando uno trabaja en un tema, sobre todo al principio, no es que uno trabaja en cualquier cosa, sino que en general uno empieza trabajando bajo la dirección de alguien, ¿verdad? Es el tutor de tesis el que le dice a uno, bueno, lea esto, lea lo otro, busque sobre este tema, asista a tal seminario. Es decir, hay una orientación que no es caída del cielo, ¿verdad? No es que a uno se le ocurrió por sí mismo en general, ¿verdad? Por lo menos en el caso mío no fue así, ¿verdad? Sino que hubo una orientación y ya después, conforme uno va agarrando experiencia, es que uno va decidiendo los temas. Y hay también una cosa, aparte de lo que yo dije ya antes, de tomar ideas, ¿verdad? De leer bibliografía. En el caso de los que trabajamos en matemática aplicada, el asunto también es probar las ideas, es contrastarlas contra otros métodos que existen para resolver o el mismo problema o problemas muy similares. Porque lo que uno muchas veces quiere es mejorar lo que ya existe. Es decir, existe una solución de modelación para algo y lo que uno quiere es mejorar, porque
en matemática, digamos, en modelación, siempre se obtienen resultados parciales, nunca son resultados globales. Obtener óptimos globales o la solución perfecta prácticamente nunca existe, porque hay que pasar por un proceso de simplificación del problema, de escogencia de variables y un montón de cosas. Entonces, hay que probar las ideas, en primer lugar, con papel y lápiz, en segundo lugar, con un programa maqueta, donde uno contrasta las cosas, lo prueba contra otros métodos en juegos de datos reales, o a veces uno hace una simulación de datos a partir de variables aleatorias y cosas por el estilo. Y después viene lo que mencionó, creo que fue William, que es como quien dice la presentación en sociedad de lo que uno obtuvo, pero es la síntesis de todo ese trabajo, digamos, de 1 año o 2 años. Uno escribe una ponencia, la presenta en un congreso, se la critican, ¿verdad? Le empiezan a decir que por qué no toma en cuenta esto o lo otro, ¿verdad? Y como quien dice, la cereza del pastel es escribir un artículo para publicar en una revista. Y esa es como quien dice la prueba de fuego, ¿verdad? Aparte de presentación en sociedad es la prueba de fuego, porque ese artículo va a ser criticado por evaluadores externos, ¿verdad? Entonces son gente que uno no conoce, son referees, y que algunos lo van a despedazar, otros no tanto, algunos referees no son tan buenos. Bueno, Stephanie, para quien no sabe, ella es asistente de la revista de matemática, ¿verdad? Entonces también ha visto un poco esos procesos, ¿verdad? De los referees y esas cosas, ¿verdad? Después el proceso de edición. Hoy estamos terminando un volumen, lamentablemente el sitio de revistas está caído y no se va a poder subir. Pero digamos, esa presentación en sociedad y esas pruebas de fuego también son claves, porque a veces los referees le encuentran a uno el errorcito, ¿verdad? Que uno nunca se dio cuenta, ¿verdad? O el gap, digamos, lo que faltaba en una demostración, o lo que faltaba en unos cálculos. Aparte de lo que ya pasó en el Congreso, donde uno presentó la ponencia, en el artículo, como es más detenida la revisión, ¿verdad? De los referees, ¿verdad? Ellos se toman 1 mes, 2 meses para hacer esa revisión, pues entonces ellos tienen más tiempo para encontrarle a uno todos los errores que uno puede haber cometido, o por lo menos todos los márgenes de mejora que puede tener el trabajo. Y esto termina siendo un ciclo virtuoso, ¿verdad? Vos terminás con el artículo, pero ya empezaste con otro, ¿verdad? Y después terminás ese y ya empezaste con otro. Y aparte del abanico que varios colegas mencionaron, ¿verdad? Donde si uno se queda pegado por un camino, pues habrá que tomar otro, ¿verdad? Porque como decía Samaria, ¿verdad? Eso no promete nada, no va uno para ningún lado, entonces hay que buscarse otro camino u otra idea completamente para otra cosa. Sí. Yo sí yo quería decir algo también con este proceso y viene un poquito a eso. De qué pasa cuando uno se queda pegado. Pero yo creo que algo que a mí me ha ayudado, y realmente eso yo no lo aprendí, sino hasta que llegué aquí, porque fue cuando me forzaron a hacerlo un poco, y mucha gente lo detesta, pero nosotros tenemos que presentar, cuando hacemos una investigación, tenemos que presentar un proyecto de investigación aquí en la U, y el proyecto de investigación tiene que venir con objetivos, tiene que venir con metodología, con un montón de cosas que, y yo era así, yo lo detestaba porque me parecía como esa parte que era como pura burocracia y que mate era solo sentarse a pensar. Pero con los años he ido apreciándolo un poquito porque nos ayuda a estructurar mucho lo que pensamos hacer y las ideas que queremos tener y que queremos llevar. Por supuesto, yo no estoy diciendo que es para todo el mundo. Bueno, todos tenemos que hacerlo, independientemente de si nos guste o no. Entiendo que muchos tal vez igual lo siguen viendo como algo que no les ayuda. A mí en lo personal eso me ha servido como que poner las ideas y decir, ok, esto es lo primero que hacer, que tengo que hacer, esto es lo siguiente y así. Y justamente en esos momentos en los que uno está pegado, entonces uno puede como que llegar y decir, ok, si lo que estoy pegado es en esto, pero como que lo que tengo que hacer tiene estas cosas, puede irse un poquito atrás y decir, ok, voy a aprovechar este tiempo que dejaría
que como estoy pegado no puedo avanzar, me voy para otro lado. Pero bueno. Alex. Gracias. Solo era algo muy rápido, es que nadie lo ha hecho explícitamente. Yo no sé si Stephanie o los otros chicos se van a llevar una idea errada, porque en realidad uno está pegado, bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Uno está pegado la mayor parte del tiempo. No es a... O sea, estar pegado es la condición natural de un matemático y no al revés, ¿verdad? Si uno avanzara todos los días, imagínense la cantidad de papers que sacaría en un año. Entonces, lo normal es que esté pegado. Entonces, al final, uno aprende a lidiar con eso porque es la condición natural en la que está. Por lo menos, mi experiencia, ¿verdad? Sí, no, completamente, muy buen Creo punto. que es importante eso que dice, porque pues uno podría estar pensando más bien que es un proceso un poquito más fluido y que solo es que de vez en cuando hay como esos pequeños baches y nada más, pero en realidad yo creo que sí es valioso este tipo de cosas, observaciones que están haciendo, porque entonces ya uno sabe, bueno, esta es la condición natural y esto tiene que está en orden perfecto, pues no está pasando nada extraño. Entonces sí, gracias. Sí, muy buen punto. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, sí. Primero que, bueno, Alex tiene toda la razón y yo quería decir un poco eso, ¿verdad? Que mi experiencia es que en la mayor parte del tiempo uno es muy difícil avanzar y uno está pegado, pero sí hay que hacer como una diferencia, ¿verdad? Entre la condición natural de estar pegado o estar, digamos, bloqueado y estar teniendo, digamos, síntomas de un burnout o condiciones que se pueden convertir en un problema, porque no es lo mismo. Entonces, bueno, no es lo mismo saber que uno avanza muy poco y que a veces uno no tiene ganas de trabajar a entrar en un proceso ahí de desgaste mental y psicológico que pueda ser perjudicial. Y hay que tener cuidado porque eso pasa. Sucede mucho cuando la gente está estudiando en los doctorados, por ejemplo, ¿verdad? Sucede porque uno no sabe, uno no conoce pues, los tejes y manejes, entre otras cosas, de los procesos, ¿verdad? Y la sensación de que uno no avanza es perenne. Yo creo que aquí la mayoría te van a decir siempre, así es como uno se identifica constantemente, ¿verdad? Uno siente que no está avanzando. E incluso llega un día, digamos, para mí el síndrome del impostor es algo que vive conmigo constantemente, ¿verdad? O sea, yo siento que no estoy avanzando, cuando avanzo siento que estoy avanzando muy poco, cuando termino siento que tal vez no es lo suficientemente bueno. E incluso ya lo mandé y sigo pensando que tal vez casi nunca siento que tal vez mandé algo que es falso o está malo, pero sí me pregunto, ¿será que es trivial? Y me van a decir, pero hey, esto es obvio, ¿verdad? Y eso existe, ¿verdad? Entonces hay ciertos estreses y ciertas tensiones y ciertos desgastes que dentro de ciertos parámetros pues son normales, pero hay otros que le suceden a la gente que no lo son y que pueden causar estragos en la salud de las personas. Es muy difícil venir aquí y decir cuáles son los parámetros. Todas las personas son distintas, pero sí es cierto que a veces a algunas personas se les sale de las manos la situación, ¿verdad? Y lo que era estar pegado un poquito se convierte en una terrible depresión o, no sé, estados de ansiedad terribles. Entonces, a mí nunca me ha pasado, pero sí me sucede más o menos ahí con una periodicidad como de 6 meses en que entro en unos bajonazos en los que siento que no hice nada, que no avancé nada y que nada de lo que logré avanzar sirve. Y a mí lo que me funciona es agarrar y cerrar todo. Y ponerme en modo básico, basal, y decir, los próximos 15 días no voy a volver a pensar en nada que no sea mis tareas que son ineludibles. Es decir, planear clases, dar consulta y atender a las reuniones que no se pueden faltar. Y una vez que hago eso,
como que dejo que toda la bulla que tengo en la cabeza, ¿verdad? Que me viene diciendo, no estás avanzando lo suficiente, no has logrado hacer nada, como que se refresque, se vaya un poco, se me vaya la presión que tengo en la cabeza y logro retomar. Digamos, eso es algo que a mí me funciona. Y yo sé que normalmente me pasa como un par de veces al año, ¿verdad? Que de repente entro como en una crisis y digo, no hice nada. Termina siendo falso, ¿verdad? Al final de cuentas, yo después de que cierro todo y cancelo y me pongo en estado básico ahí, ¿verdad? En sleep, cuando retomo me doy cuenta de que efectivamente sí había hecho cosas y que sí iban a servir y que sí iban a servir para algo, ¿verdad? Entonces, yo solo quería comentarle que para mí sí es complicado a veces, ¿verdad? Mentalmente. No al grado de que me tengan que internar o ese tipo de cosas, o que tenga que medicarme, pero sí lo suficiente como para que tenga que tomar la decisión de parar y no volver a tocar nada. Hay 15 días. 15 días. Y con lo que decía Alex, pues la sensación de que uno no avanza y que está pegado, pues es constante y eso sí es cierto, ¿verdad? Y también es porque el trabajo es microscópico, ¿verdad? Son pequeñas cosas, como decía al inicio. Uno hace poquito aquí y un poquito aquí, después pasan 2 semanas y no hizo nada y agrega un poquito y todo se ve como muy desconexo y muy atomizado. Pero el trabajo sigue dándose y pues un día te das cuenta cómo pegar las cosas que tenés ahí desconexas y cómo convertirlas en algo y pues eventualmente lo mandas y te lo destruyen y lo revisas y lo volvés a mandar y te lo aceptan y te lo publican y volvés a comenzar y ya. Esa es como mi experiencia. Sí, si me permiten parar un segundo la discusión, porque ya se me ha empezado a ir un poco la gente y se me había olvidado pedirles que nos tomáramos la foto usual. Entonces, de los que puedan, los que tengan chance, si pueden poner sus cámaras para tomar una foto y poder subir la experiencia en redes. Denme un segundo. ¿Me dicen cuándo están listos? Bueno, tal vez no me dicen todos. Denme un segundo. Si alguien más puede tomar una foto y enviármela, sería genial. Entonces, ¿listos? 1, 2, 3. Genial. Ok, entonces, disculpen por pararles la discusión ahí. Entonces, muchas gracias, Alberto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algo más que... Sí, yo tengo otras preguntas. ¿Cuántas horas Adelante, les asignan en la escuela para investigar o ustedes eligen la cantidad de horas que deben invertir o hay un mínimo de horas? Esa pregunta es un poquito... ¿cómo decirlo? Por un lado, la escuela nos da un tiempo específico. O sea, nosotros somos empleados a tiempo completo y entonces damos ese tiempo completo, lo damos en algunos cursos, en otras tareas de docencia y en otras tareas administrativas y el tiempo que sobra en investigación, digamos. Normalmente viene asignado ese tiempo, digamos, que varía mucho, depende un poco del proyecto y de algunas otras cuestiones, pero la realidad es que, y yo creo que es de la parte complicada con la matemática a veces, y es que uno le dedica más tiempo del que está en papel, digamos. No sé si me explico. Yo lo veo con amigos, digamos, con amigos que no hacen investigación, que no trabajan en investigación, que trabajan en otras áreas. Y hay ese sentimiento como de
el trabajo yo voy, entro a trabajar a esta hora, me dedico, qué sé yo, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, y pues salgo y ya me voy a mi casa a vivir mi vida y etcétera. Yo no sé si es lo mejor, pero en matemáticas yo siento que la mayoría no somos así, sino que muchas veces, tal vez sí tenemos un horario, yo intento mantener un horario, pero uno sigue pensando y uno sigue trabajando y de repente un día te das cuenta que son las 10 de la noche y seguiste trabajando simplemente porque no sé, porque pasaba y entonces pasa eso. Y como dijo Alberto ahora también, de ahí pasa lo otro. A veces uno está demasiado frustrado, demasiado pegado y demasiado así que entonces uno deja las cosas como en lado, las deja así por un tiempo y luego, y pues luego como que tiene que retomar ese tiempo perdido, digamos. Bueno, no sé, esa es mi experiencia, no sé los demás. Sí. Bueno, ahí Sammy dice algo. O sea, yo quería decir que, perdón, es que no sé, o sea, a mí me encanta, yo por momentos sí debo confesar que por momentos sí me gustaría tener como unos horarios más fáciles, o sea, como por lo menos más, no sé cómo decirlo, pero no sé, como que por lo menos los tenga más claros. No porque me guste seguir un horario establecido, sino porque sí, a veces a uno le cuesta como hacer espacio para las cosas de uno, o etcétera, es complicado. La verdad es que yo soy además, yo soy muy nocturna y siento como que mi parte del cerebro que necesito para hacer investigación no funciona durante el día en realidad. O sea, entonces yo soy mucho más productiva en las noches y la verdad es que la mayoría de lo que hago en investigación, salvo reuniones, las hago después de las 5 o 6 porque es cuando me logro por fin concentrar como para que funcione bien. Entonces, pues sí, yo siento que una cosa que uno pues termina aceptando es que al final uno termina usando mucho de su tiempo para esto, la verdad. O sea, y hay que hacer un equilibrio de eso también porque está la familia, los amigos, que también son importantes, digamos, como tener un buen equilibrio para vos, para ellos y para todo el mundo, ¿verdad? Sano. Hay como que aprender yo sé que no tengo un horario, digamos, como establecido, pero sí he aprendido como a darme mis espacios, digamos, que fue algo que no lo hice tanto antes, como que me organizaba muy mal y entonces a veces pasaba de corrido, digamos, sin un fin de semana en el medio, sin darme tiempo, porque en el fondo me organizaba simplemente muy desordenadamente. Entonces he logrado darme cuenta que a veces cuando me esfuerzo, que ya me estoy forzando a tomarme mínimo un día del fin de semana para no hacer absolutamente nada del trabajo, pues uno retoma con más fuerza y todo, ¿verdad? O sea, como, y también le ayuda a uno como a desahogarse, pero yo sí creo como que al final de medir los tiempos que uno realmente le va a dedicar a la investigación no es muy difícil porque uno mismo lo sabe, o sea, a veces le dedica demasiado tiempo, a veces como está muy frustrado, más bien uno siente que le dedica menos tiempo, pero tal vez no es tan cierto, porque en realidad siempre estás pensando en eso. Pero sí creo como que algo que yo no hago y que es importante es aprender a manejar, a ser más ordenado con sus horarios y, y a ordenarse lo mejor para también dejar espacio para otras cosas, ¿verdad? Que también es importante. Pues sí, bueno, ya vamos siendo pocos. Yo por mí yo puedo seguir aquí el tiempo que los demás deseen, ¿verdad? Pero para que los tomen en cuenta. Luego, ok, Ignacio, creo que quiere decir algo. Gracias. Sí, digamos, tal vez no como investigador, pero sí como profesor, digamos, hablando un poco de la distribución del tiempo. Digamos, a mí algo que me sirvió para distribuirme el tiempo es que yo llegué y entonces me senté un día, ¿verdad? Antes de que empezara el semestre, y entonces armé en Google Calendar todo mi horario. Y entonces ese horario incluía todo lo que yo iba a hacer, incluyendo dar clases, incluyendo ponerle atención a mi celular para darle atención a mis estudiantes. Y sí, aunque ustedes no lo crean, yo no he seguido ese horario. Y entonces sí, me desvivo hasta las 10 de la noche esperando a que mis estudiantes estén satisfechos con la respuesta que les di.
Y sí, sí, en realidad me satisface mucho, pero sí, concuerdo con los demás profes. Me gusta, ¿cómo es? Poder saber que tengo un tiempo para mí y, digamos, para poder llegar a tener ese tiempo, ¿verdad? Hay que organizarse y ser muy disciplinado con eso. Entonces, sí, eso es lo que quería agregar. Gracias, Ignacio. Bueno, voy a aprovechar que ya realmente solo quedamos de profes, Sam y yo. Bueno, Ignacio, que es el profe. Entonces, para parar la grabación, no quiere decir que nos tengamos que ir, podemos seguir teniendo esta discusión, pero voy a parar un poquito la grabación porque ya sería solo como Sam y yo hablando acerca de estas cuestiones, ¿ok? Entonces,